Este lema debe hacerse realidad construyendo la paz dentro de la lucha de clases. Y por eso la elección es clara: barbarie o humanidad, muerte o vida, capitalismo en su fase imperialista o socialismo. Como ayer vemos exactamente lo mismo. La socialdemocracia está en un compromiso firme, decidido, con la agenda militar, terrorista, belicista de la OTAN. Pero ese Frente Mundial Antiimperialista necesita ese liderazgo, esa posición política común acordada por el movimiento comunista para que esa realidad que hoy conocemos como realidad multipolar finalmente acabe decantándose no solo hacia una posición de confrontación radical con el imperialismo, sino que finalmente acabe orientándose y situándose en pro de un destino socialista. Su llamada a las urnas a combatir a la derecha, a PP, a Vox, no es otra cosa que una defensa al marco constitucional de la democracia liberal y de la economía de mercado. El Partido Comunista de los Pueblos de España y su juventud, la Juventud Comunista de los Pueblos de España, estaremos enfrente, ocupando la calle, organizando la clase obrera, que es la única protagonista de cualquier cambio revolucionario. Explicar el avance de la violencia imperialista solo por la actuación de una administración norteamericana o de cualquier administración concreta es un error. El problema no es de un gobierno, el problema es del sistema. Lo que estamos viendo no es un episodio aislado, es una nueva fase del imperialismo. La guerra, la presión y la extorsión se extienden y lo hacen por todo el mundo, a una escala cualitativa y cuantitativamente distinta a la de las últimas décadas. Hoy vemos a un imperialismo sin máscaras, que ya no necesita disimular y al que ya no le bastan las instituciones internacionales ni los acuerdos que antes le servían. Estamos viendo los golpes desesperados de un sistema enfermo, marcado por el carácter estructural de la crisis general que atraviesa. Un sistema que cada vez tiene más dificultades para frenar el avance de la caída tendencial de la tasa de la ganancia de las empresas. Y al mismo tiempo ocurre algo más. Se debilita la hegemonía occidental que durante siglos ha sostenido su dominación y se agota también el acceso casi ilimitado a hidrocarburos expoliados a precios de saldo que durante más de un siglo han sido el motor del desarrollo económico capitalista. Todo esto apunta en la misma dirección. Estamos ante un capitalismo agónico y cuando un sistema entra en decadencia, aumenta su violencia. Pero incluso en este momento histórico se abren dos caminos para la humanidad. El primero es el socialismo. Hoy existen fuerzas productivas capaces de garantizar una vida digna para toda la población mundial. Sin las ataduras del capitalismo, esas fuerzas productivas podrían acabar con la escasez, con la pobreza, con la falta de agua y con muchas enfermedades que todavía afectan a miles de millones de personas. Pero sobre todo, podrían acabar con la esclavitud asalariada y con la violencia creciente del capitalismo a escala mundial. El segundo camino es la paz. Si la guerra es la salida del gran capital internacional para reactivar su rueda de acumulación, destruyendo antes enormes cantidades de fuerzas productivas, incluidas las vidas humanas, necesariamente la paz es la alternativa de la clase obrera. Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Este lema debe hacerse realidad construyendo la paz dentro de la lucha de clases. Y por eso la elección es clara: barbarie o humanidad, muerte o vida, capitalismo en su fase imperialista o socialismo. En el actual momento de crisis general del capitalismo, es indudable que la socialdemocracia ha perdido o está perdiendo de manera acelerada su papel protagonista como gestor de los intereses del capitalismo en el seno de la clase obrera. En este sentido, su defensa siempre
de la paz social, de la conciliación de clase, su única función ha sido la de servir como elemento neutralizador, como tapón para bloquear las posibilidades de una mayor lucha, de una mayor organización por parte de la clase obrera, clase que ellos dicen defender. Pero en ese sentido, lo que hemos comprobado siempre es que la socialdemocracia, para lo único que ha estado ha sido para repartir las migajas de la burguesía en épocas de bonanza económica entre la aristocracia obrera y los sectores más desclasados, para, digamos, repartir los dividendos del expolio colonial entre los sectores con nula conciencia internacionalista. Uno de los elementos más significativos, precisamente, que mejor caracterizan lo que representa a la socialdemocracia, es cuando durante la Primera Guerra Mundial la socialdemocracia firmó los presupuestos de guerra. Cuando en 1914 dieron carta blanca a que la clase obrera internacional, a que la clase obrera francesa, la clase obrera alemana, la clase obrera inglesa, la clase obrera italiana, se destruyera mutuamente, fueran enviados a asesinarse para defender los intereses de la clase dominante burguesa, los intereses imperialistas. En ese sentido, ahí es donde se caracteriza precisamente el papel de la socialdemocracia como correa de transmisión de los intereses dominantes. Y hoy como ayer vemos exactamente lo mismo. Hoy como ayer la socialdemocracia está en un compromiso firme, decidido, con la agenda militar, terrorista, belicista de la OTAN. Es verdad que se nos presentan a veces ciertos acontecimientos, por ejemplo, ciertas discrepancias entre las facciones dominantes de la burguesía, ¿no? Ciertas críticas que a veces se hacen hacia la facción dominante, por ejemplo, que vemos actualmente representada por Donald Trump y sus subordinados, y que se presentan como si fuera una oposición firme, pero en realidad se trata de discrepancias, desavenencias en los tiempos y en las formas, porque en lo esencial los intereses, el compromiso férreo con la OTAN está ahí, el aumento del gasto militar está ahí, los intereses de la agenda global de la OTAN están ahí. Es por eso que la propuesta por la paz que puede hacer la socialdemocracia se convierte en un elemento totalmente oportunista que hay que combatir porque sirve para bloquear, para neutralizar, para desmovilizar en una auténtica lucha por la paz y contra la guerra imperialista, en una auténtica contraofensiva de la clase obrera hacia los intereses de la burguesía. En ese sentido no nos cabe ninguna duda, y no podemos dudar en este sentido. No hay nada que nos pueda ofrecer la socialdemocracia. Tanto la socialdemocracia clásica como la socialdemocracia moderna, actual, contemporánea, totalmente anticomunista y posmoderna, lo único que pueden ofrecer en ese sentido es la posibilidad de gestionar de una manera distinta los intereses de un sistema que a día de hoy es criminal y que nos lleva al abismo, los intereses del capitalismo. Por eso, la clase obrera no tiene nada que le pueda ofrecer la socialdemocracia. Solo una interpretación materialista permite conocer la realidad. Esta interpretación científica se debe situar necesariamente en esa contradicción fundamental, que es la contradicción entre capital y trabajo. Una contradicción que en tiempos además donde proliferan los pseudoanálisis científicos y los charlatanes que por doquier dan su opinión, es la que debe fundamentar todos los análisis con el máximo rigor. Este análisis hoy lo que evidencia es que la contradicción entre capital y trabajo, como decía, entre quien se apropia del trabajo ajeno, entre la clase trabajadora y entre la burguesía, entre la humanidad y el sistema capitalista, donde se expresa de forma más clara, es en el desarrollo del imperialismo. Un imperialismo que no es una política exterior de un determinado gobierno, sino que es una fase de desarrollo del capitalismo. Esta expresión de violencia máxima que hoy realiza este imperialismo sin careta obedece y tiene unas razones materiales que están fundamentadas en la crisis general del capitalismo. Una crisis estructural que es la que le obliga a realizar lo que en este momento necesita hacer para tratar de sostener su hegemonía. Una hegemonía cuestionada por una realidad multipolar
que enfrenta lo que se conoció como la Pax Americana, ¿no? La dominación absoluta de ese bloque occidental, con el sionismo como vanguardia, que dominó tras la desaparición de la Unión Soviética el mundo. Esa realidad multipolar no es un fin en sí mismo. Para los revolucionarios y las revolucionarias, para los comunistas, no es un fin en sí mismo, sino que es un escenario que está ahí para el desarrollo de la lucha de clases, que interpretamos que sí que es mejor, pero que será finalmente el desarrollo de la lucha de clases el que definirá, como siempre, ¿no?, el destino de la humanidad, el destino de la historia. Es el motor de la historia, la lucha de clases, y no las confrontaciones geoestratégicas, por muy interesantes que puedan parecer en determinados momentos. Y ahí es donde el movimiento comunista internacional, los partidos comunistas, tenemos que intervenir. Una intervención decidida a la ofensiva, con alianzas de todo tipo, en el pro de un propósito que todos entendemos necesario, que es la articulación del Frente Mundial Antiimperialista. Pero ese Frente Mundial Antiimperialista necesita ese liderazgo, esa posición política común acordada por el movimiento comunista, para que esa realidad que hoy conocemos como realidad multipolar finalmente acabe decantándose no solo hacia una posición de confrontación radical con el imperialismo, de lucha contra la guerra imperialista, de combate por la paz, sino que finalmente acabe orientándose y situándose en pro de un destino socialista, de una sociedad socialista, de una humanidad diferente, de una humanidad que se articule no sobre la base del expolio, la violencia y la explotación, sino sobre el desarrollo de todas las capacidades que hoy alberga la humanidad, y que si no siguen desarrollándose es por culpa de ese tapón que se llama capitalismo. Es un reto al que tenemos que dedicar todas las capacidades presentes y futuras del partido y de la juventud, sin fallar además en evidenciar todas las trampas de la socialdemocracia y del oportunismo. Al final, su llamada a las urnas a combatir a la derecha, a PP, a Vox, no es otra cosa que una defensa al marco constitucional de la democracia liberal y de la economía de mercado, del régimen del 78 maquillado para así perpetuarlo y mantenerlo, y ese es el objetivo que les une en su enésimo proyecto desarticulador de cualquier alternativa realmente transformadora. Que el discurso de aceptación del mal menor como una necesidad es totalmente inaceptable y además contradictorio con la realidad de la mayoría social trabajadora, que ésta se enfrenta a brutalidad en sus contextos y entornos laborales y sociales todos los días. Eliminación permanente de derechos, perpetuación de las contrarreformas laborales, la ley Mordaza, la ley de extranjería, la privatización del sector público, el aumento de los gastos militares. Y todo eso es fruto y consecuencia de un gobierno de coalición de PSOE y Sumar. Entonces, pretenden que les validemos sus incumplimientos electorales y que nos mantengamos callados ante la brutalidad de la patronal. Entonces, ¿qué han hecho realmente porque la vivienda sea un derecho y no mercancía? ¿O qué han hecho por evitar que los salarios no lleguen a fin de mes y yo tenga que decidir si pago el alquiler o voy al dentista? No caigamos en sus trampas. Sepamos entender que la responsabilidad de tomar el protagonismo social que nos pertenece, en el que somos sujetos de nuestro destino y no un mero objeto, que es ahí lo que depende que la sociedad esté a favor de nuestros intereses o de la minoría de siempre. El papel de la militancia comunista pasa por ir ganando cada vez más referencialidad entre amplios sectores del pueblo. Una referencialidad que nos permita elevar el nivel de conciencia y de organización de los sectores populares y de la clase obrera, transformando esas luchas por reivindicaciones legítimas, como es el acceso a la vivienda, la mejora de las condiciones laborales o el derecho a vivir en paz, en una confrontación contra el Estado y el sistema capitalista. Ausentarnos de esta tarea supone dejar el camino abierto al fascismo. Un fascismo que tiene formas distintas a las del siglo pasado, pero cuyo objetivo sigue siendo exactamente el mismo:
reprimir al movimiento obrero consciente y destruir los valores del internacionalismo proletario. El Partido Comunista de los Pueblos de España y su juventud, la Juventud Comunista de los Pueblos de España, estaremos enfrente, ocupando la calle, organizando la clase obrera, que es la única protagonista de cualquier cambio revolucionario. La burguesía lucha por la guerra, por mercantilizar la vivienda y por explotarnos cada día más. Sin embargo, nosotros y nosotras luchamos por paz, techo y trabajo. Tu lucha decide.